necesitamos vernos como hijas adoptivas. ¿Qué es un hijo adoptivo? Adelante, perdón. ¿Qué es un hijo adoptivo? Pues es aquel que ha sido elegido. Cuando nosotros tuvimos nuestros hijos naturales, pues no pudimos elegir el sexo de ellos, no pudimos elegir el color de sus ojos, no pudimos elegir las características de ellos. Pero cuando se adopta un niño, se decide amar a ese niño y se toma la decisión de estar para él en toda su vida. Y eso es lo que Dios hizo con nosotras. Nos adoptó, nos seleccionó, nos amó, aun cuando nos faltaba mucho por definirnos como personas. Él no sabía, o nosotros cuando adoptamos un niño no sabemos cómo va a ser, qué carácter va a tener, cómo nos va a tratar. Sin embargo, nos comprometemos a amarlo cuando lo adoptamos. Pues bueno, Dios sí sabe cómo vamos a hacer, sí sabe cómo nos vamos a comportar y a pesar de eso, decide adoptarnos. El ser hijos de Dios nos hace hijas del Rey de Reyes. Es decir, su poder es superior a cualquier rey sobre la tierra. Por eso es el Rey de Reyes. Y al ser nosotros, al pasar nosotros a ser hijas adoptivas de Él, pasamos a ser princesas. Nos hemos convertido en personas dignas y con mucho valor, porque Dios nos los ha otorgado. La presencia de Cristo en nosotras nos otorga un gran valor. Estamos en Cristo y además Cristo está en nosotros, haciéndonos uno con Él. Algunas otras grandes verdades de nuestra nueva posición como hijas de Dios son las siguientes. Recuerden, no todos somos hijos de Dios. Hay una mentira que se escucha mucho entre las gentes. Todos somos hijos de Dios. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que a los que le recibieron a Jesús, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dado el derecho de ser hijas de Dios. Y hay muchísima gente, es más, me atrevería a decir que la mayoría de la gente que no ha recibido a Cristo como su Salvador. La mayoría de las personas no son hijos de Dios, son criaturas de Dios, es decir, Dios los formó, Dios los hizo, Dios les permite vida, pero no son llamados hijos de Dios, únicamente aquellos que han recibido a Cristo y a los que creen en Él. Es a los únicos que se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Como hijas de Dios, nuestra nueva posición tiene diferentes características. La primera que vamos a encontrar es en Efesios 1, 3 al 7. Y dice así: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Fuimos elegidas por Dios, por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Fíjense, fuimos elegidas
por Dios. Fuimos seleccionadas, ¿sí? Como cuando se va a adoptar un niño, se va a un orfanato y se ven a muchos niños y se selecciona uno. Así nosotras fuimos seleccionadas para que por medio de Cristo fuéramos sobrevivir y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde el principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Fíjense, fuimos adoptadas, fuimos seleccionadas. ¿Y cómo es que nos volvió sus hijas? ¿Cuál fue el contrato de adopción que hizo Dios con nosotros? En la muerte de Cristo en la cruz, Cristo pagó por mis pecados. Cristo pagó el castigo que yo me merecía por todos mis pecados. Y no tenía uno ni dos, tenía muchísimos pecados, pero Cristo los perdonó y nos liberó de toda culpa. Es decir, cuando nos presentemos en la presencia de Dios, Él ya no recordará nuestros pecados, no los volverá a sacar a la luz. Somos perdonadas totalmente por nuestro Padre. ¿Qué tuve que hacer yo para recibir ese perdón? Únicamente creer en el Señor Jesucristo y recibirlo, es decir, abrirle la puerta de mi alma y decirle, Señor, yo te recibo en mi vida y te doy el control de mi vida. Yo quiero conocerte cada día más y ahora ya no voy a decidir lo que a mí me place. Voy a decidir lo que a ti te agrade, porque mi vida ahora te pertenece. Es una decisión, no es una emoción. Debemos decidir recibirle a Él como nuestro líder, nuestro dueño, el que nos controla, el que va a decidir por nosotras, porque Él tiene más sabiduría de la que yo tengo. Para eso hay que haber caído en bancarrota. ¿Por qué? Porque es necesario que yo reconozca que yo ya no puedo con mis propias fuerzas, que estoy equivocada, que he cometido muchos errores y muchos pecados y que esos me están pasando factura. Quiero rehacer mi vida y cuando quiero rehacer mi vida y entregársela al Señor Jesucristo, Él me perdona de todos mis pecados y me libera de toda culpa. Ya no hay culpa que pagar. También nos dice en Juan 14:26 lo siguiente. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Una vez que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida y le hemos otorgado el control de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a nosotros, viene a mi presencia, viene a vivir dentro de mí y Él me enseñará
las cosas y me recordará todo lo que Jesucristo les ha enseñado a sus discípulos. Tenemos al Espíritu Santo para enseñarnos y para hacernos recordar. O sea, no vamos ya más solas por la vida. El Espíritu Santo nos corrige. Cuando nos empezamos a desviar, dentro de nosotros surge una voz, unas palabras, unas emociones que nos recuerdan que eso no le agrada al Señor. Él nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos recuerda su palabra para decirnos, por allí no es el camino. Vente, mi hija amada, vente por este lado y ese camino que has tomado es incorrecto. Es el Espíritu Santo el que lo hace en nuestra mente, en nuestros pensamientos y nos recuerda lo que tenemos que hacer, lo que es correcto, lo que Jesús ha enseñado. También encontramos no me deja moverme y ahí está, Juan 16, 27. Dice lo siguiente, dice, Dios los ama porque ustedes me aman y porque han creído que el Padre me envió. Está hablando Jesucristo. Y dice, porque has creído en que yo soy el Hijo del Padre que me envió. Dios me envió para perdonarte de todas tus fallas y ponerte en una buena relación con Dios. Y Dios te ama, porque tú amas a Jesús. Nuestro Padre nos ama de la misma manera que Él ama a Jesús. Nos ama porque amamos a Jesús. También encontramos en Sofonías 3:17 que dice, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir. Nuestro Padre nos ha hecho aceptables, aceptables para Él. No lo merecíamos, no lo merecemos de ninguna manera. Dios ha ido trabajando en nosotros, pero de ninguna manera merecemos el perdón que Jesucristo nos otorgó por medio de la cruz. Pero nuestro Padre, que nos ama tanto, por creer en su Hijo, nos ha hecho aceptables. Limpias, perdonadas y aceptables. Si somos aceptables para el Rey de Reyes, somos aceptables para cualquier persona, porque nosotros a las demás personas les daremos mucha bendición. Traeremos bendición a sus vidas. Aunque ellos piensen que no somos aceptables para ellos, no se dan cuenta de la bendición que se están perdiendo al no aceptarnos a nosotras, porque nosotros podemos ser medio de bendición para los demás. Y no solo eso, Dios se deleita en nosotros. Expresará la felicidad que le hacemos sentir, porque somos sus hijas amadas. ¿Cómo amamos a los hijos en diferencia de cómo amamos al hijo del vecino, o cómo amamos a la persona que está en la esquina, o cómo amamos a los compañeros de trabajo? El amor hacia un hijo representa muy bien cómo nos ama el Padre. El Padre nos ama de una manera sorprendente y está feliz de que estemos nosotros en su presencia.
También encontramos en Romanos 8:29, desde el principio, fíjense, desde que se creó el mundo, Dios ya sabía a quiénes iba a elegir. Y nosotros fuimos elegidas, todas las que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y lo hemos puesto al timón de nuestra vida, hemos sido elegidas. ¿Y saben desde cuándo decidió que Liz sería hija de Dios? Desde la creación del mundo. Que Tere sería hija de Dios desde antes de la creación del mundo. Que Angie sería hija de Dios, que Carla sería hija de Dios, la eligió desde antes de la creación del mundo. Y ya había decidido que fuéramos semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. Nuestro Padre está comprometido en transformarnos a la semejanza de Jesús. Esa es la meta. Quizás diremos inalcanzable. Sí, inalcanzable. Definitivamente es una meta inalcanzable, pero es una dirección la que nos otorga. Hacia eso vamos. Cuando entremos a la gloria seremos perfeccionados. Pero mientras tanto, hacia allá miramos, hacia allá queremos parecernos. Esa es nuestra meta, aunque es una meta inalcanzable en esta tierra, pero nos da la dirección. Necesitamos reconocer que nuestra adopción como hijas amadas de Dios y relacionarnos con Él como nuestro papito celestial, como nuestro amado papito. Así somos, como una niña pequeña y preciosa a la edad de 3 años que va caminando y cómo es amada por su papito. Así somos amadas por Dios. Debemos decidirnos a renovar nuestra mente acerca de Dios, de quién es Dios. Debemos decidir creer a la palabra de Dios, a la Biblia, y decidir conocer al Dios de la Biblia y renovar mi manera de pensar. Porque quizás esté influenciada por un padre terrenal que no fue perfecto. Quizás esté influenciada por personas que cuando éramos pequeñas nos lastimaron, nos hirieron. Y entonces esa idea que tenemos en nuestra mente de Dios no es el Dios de la Biblia. Pero debemos decidirnos a tomar la palabra de Dios como verdadera y creer que Dios es como la Biblia enseña y cambiar nuestras creencias acerca de Dios como nuestro papito. Necesitamos ver nuestras circunstancias a la luz del cuidado de nuestro amante Padre Celestial. Quizás estemos pasando por circunstancias muy difíciles y sintamos que quizás Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así. La palabra de Dios enseña que a sus hijos Dios está al cuidado de ellos. Tiene contados los cabellos de su cabeza. No hay nada que acontezca que no esté en el control de Dios y que no lleve por objetivo algo bueno para ti. Por más que la situación sea difícil, por más que tú no entiendas por qué Dios lo permite, por más que tú no veas sentido a lo que estás viviendo, Dios tiene un buen propósito para ti.
Y Dios tiene un buen propósito en esa circunstancia, porque Él lo ha prometido. Y lo que Él dice es verdad. Miren, la situación que estamos viviendo es como estar viendo un partido de fútbol a través de una gran pared y un solo agujerito. Y entonces pues nada más ves de repente que la pelota corre en tu contra y que está de tu lado, de tu portería, y que seguramente ya te están metiendo gol, porque tú nada más viste que pasó la pelota del lado contrario a tu portería. Pero Dios está viendo todo el partido. Dios está viendo toda la situación y te llevará triunfante a su presencia. Nosotros sabemos cómo terminará el partido. Sabemos que reinaremos con Él si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Le hemos recibido para que dirija nuestra vida. Si hemos hecho eso, nosotros sabemos cómo va a terminar el partido. Vamos a ganar 5-0 con una rotunda victoria. Lo sabemos. Cuando nosotros sabemos que un partido terminó ganando México 5 contra otro país extranjero que tuvo 0, y pudiéramos ver el partido en repetición, les aseguro que no estaríamos angustiadas, no estaríamos preocupadas, estaríamos viendo ese partido tranquilas. ¿Por qué? Porque la pelota está de nuestro lado. Ah, pero no van a meter gol, ya lo sabemos. Entonces, así es ahora nuestra vida. Sabemos cómo terminará este partido de la vida y que triunfaremos con Cristo. Entonces, ¿de qué nos angustiamos? ¿De qué nos preocupamos? ¿De qué estamos ansiosas? Si nuestro Dios está en control y Él triunfará y nosotros con Él. Necesitamos ver nuestras circunstancias a la luz del cuidado de nuestro Padre Celestial. Lo que estás viviendo tiene un buen propósito. Poniendo toda nuestra confianza en Él y en su propósito ulterior para con nosotros. Romanos 8:29 dice, desde el principio, ese ya lo leímos, Jeremías 29:11 dice lo siguiente, fíjense, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Fíjense, estas palabras las dijo Jeremías, que era un profeta, al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel iba a ser llevado preso a Babilonia. Una gran parte. Y otra parte serían dejados dentro de la ciudad de Israel y serían rodeados y ellos morirían prácticamente de hambre. Llegaron a tal hambre que las mujeres se peleaban por comerse a los bebés que nacían. A ese grado entró el dolor al pueblo de Israel. Obviamente se derivaba en ese entonces, porque Dios les había prometido en ese entonces que si ellos lo obedecían, les iría bien, pero que si ellos no los obedecían, les iría muy mal. Esa fue una promesa para Israel. Y como no lo habían obedecido, les estaba yendo muy mal.
Actualmente no vivimos bajo esa ley. Actualmente podemos ver a un Juan el Bautista, del cual se expresó Jesús como uno de los hombres, el hombre más valioso que había habido sobre la tierra. Y sabemos cómo murió Juan el Bautista, decapitado y entregado su cabeza en una charola a una chamaquita que le había bailado el, el striptease al rey. Fue muy penosa su muerte, muy dolorosa, muy avergonzante, muy ultrajante. Sin embargo, Jesús se expresó de él como que no había habido otro hombre sobre la tierra tan valioso como Juan el Bautista. Entonces, ya actualmente no hay esa ley que hay para Israel. Si tú te portas bien, yo te trato bien. Si tú te portas mal, te va a ir muy mal. Obviamente, si nos portamos mal, Dios nos deja las consecuencias y tenemos castigo. Ese es el castigo, las consecuencias que recibimos por nuestros errores. Pero también vimos muchos discípulos que murieron de maneras muy crueles y que su comportamiento fue muy bueno. Entonces, hoy no podemos sostener que alguien que está sufriendo se debe a su pecado. Eso no lo podemos sostener actualmente. El sufrimiento puede venir por el plan justo de Dios, que tiene un buen propósito, y no a consecuencia necesariamente de pecado. Claro que si yo fumo mucho y me da cáncer de pulmones, pues me lo busqué, ¿verdad? Es una consecuencia, pero no todo sufrimiento es consecuencia de pecado. Cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel, sin embargo les está diciendo, yo tengo un buen propósito de lo que les está pasando. Voy a darles un lleno de bienestar, pero los tengo que hacer pasar por esta situación tan dolorosa que están viviendo. Y Dios supo trabajar con el pueblo de Israel para que hombres como Daniel lo amaran y lo respetaran a pesar de que estaban viviendo en una cultura tan pecaminosa. Dependiendo del Espíritu Santo, aprenderemos a actuar con nuestros nuevos pensamientos y creencias. Esto es como vivir una relación de fe con Dios. Y de veras, es increíble vivir la vida totalmente descansando en Dios. Cuando yo quedé viuda, durante esa etapa en que estaba viuda, pues fue para mí una etapa difícil. Yo estaba acostumbrada a tener dirección a través de mi esposo. Y de repente eres responsable de todas las decisiones de la casa con 3 hijos, 2 enfermos. Tener dirección sobre una casa en la cual la situación no era fácil. Pero saberme dirigida por Dios y por su Espíritu Santo fue lo que me dio dirección. Y fue increíble ir viendo cómo Dios iba dirigiendo qué era lo que yo tenía que hacer. Me abría puertas, me llegaban personas y se generaba la situación para ir andando los pasos que Jesús quería que andara. Y me cerraba puertas y no me permitía pasar cuando Dios no quería que tomara esas decisiones. Fue sorprendente cómo el Señor me fue dirigiendo.
Tuve que vivir situaciones que fueron muy penosas para mí. Mi hijo mayor enfermó de cáncer a los 6 meses de haber muerto mi esposo y tuve que enfrentar meses de mucho sufrimiento y para que le detectaran, después de que le detectaron que era cáncer a los 10 meses, Miss, hay estoy mucha recibiendo interferencia. Miss, hay quimioterapias. mucha interferencia. Y alguien, les pido por favor que apaguen sus Le micrófonos. pongo el lapicito y le abro, ¿no? Sí, apaguen el micrófono. Está entrando de algún otro lado. Creo que es Maribel porque tiene el... Voy a desactivar el audio, Maribel. Sí, ¿ok? Entonces, fue sorprendente ver que ante esas situaciones tan difíciles, yo estaba confiada en que Dios tenía un buen propósito conmigo, con sus hermanos y con mi hijo el enfermo. Y sí, Dios trabajó a través de ese dolor tan fuerte. Dios se glorificó y me sostuvo de una manera sorprendente. Ya se imaginarán los gastos de tal forma que yo tenía ahorrado un buen fondo para sostenerme durante la viudez y me lo acabé totalmente en hospitales. Sin embargo, Dios envió de manera sorprendente gente que me ayudó a hacer una página en GoFundMe y empezaron a llegar donativos de manera sorprendente. Cuando yo creía que ya estaba en bancarrota y que empezaba a caer en números rojos, era sorprendente ver que cuando yo tenía que pagar la tarjeta de crédito, en la cuenta había lo suficiente para pagarla al 100%. Y dije, Señor, tú me vas cargando, yo nada más sigo adelante, confiando en ti. Y llegaba el siguiente mes y yo iba a revisar la cuenta bancaria y había el suficiente dinero para pagar lo que debía en hospitales. Fue increíble la forma en que Dios me sostuvo. Es hermoso cuando uno puede tener una relación de fe con Dios y puedes ver los milagros que hace Dios. Es importante que no culpemos a nuestros padres terrenales por nuestros puntos de vista equivocados de Dios. Recuerda que el real enemigo es Satanás, el padre de mentira. Las buenas nuevas es que nuestro Padre Celestial ha hecho posible conocerlo como realmente Él es a través de Jesucristo. Sin embargo, no existen pasos fáciles hacia un buen concepto de Padre Dios, hacia conocer a Dios como Él es realmente. Es un proceso largo que involucra más que el tener un gran conocimiento de Dios. No se trata nada más de conocer con nuestra mente, sino de conocer y creer. Entonces es algo más que conocimiento, es la experiencia de conocer y confiar en el carácter verdadero de Dios. Es conocer que Dios tiene un futuro lleno de bienestar, aunque mi situación no lo parezca. Es la experiencia de ver en todas las circunstancias de mi vida a mi Señor, a mi Padre Celestial. Miren, les quiero leer un testimonio de una persona que es muy claro cómo su vida fue transformada, de una mujer. Dice, 3 años atrás, yo no quería vivir. Estaba controlada por el miedo
y la vergüenza. Evitaba mirar a la gente y se suponía que era cristiana. Hablaba con las palabras correctas acerca de Dios. Hablaba como si lo conociera y hubiera tenido una relación cercana con él. Pero en lo profundo de mí, la idea de que Dios era mi padre amante, no la creía. Creía que Dios estaba escondido en las sombras, listo para castigarme y usarme. Obviamente mi concepto de Dios estaba torcido. Frecuentemente lo creía porque mis padres estaban involucrados en el ocultismo. Aprendí desde mi infancia a ver a Dios como mi enemigo. En vez de enlazar mis afecciones con mis padres, me aferré a la oscuridad y al ocultismo. Los rituales de cultos satánicos me consumían aún antes de que pudiese hablar. Desde bebé vivía en eso. Pensé que el abuso sexual era amor verdadero. La vergüenza estaba siempre presente en mi vida. Pero en 1989 ya me encontraba cansada de mi vida y entregué mi vida a Jesús porque yo no quería ir al infierno, pero no quería confiar en su amor. En lugar de ello, confié en recetas médicas mientras me llenaba la cabeza con el conocimiento acerca de Dios, pero aún no lo conocía personalmente. Estuve atrapada en las más oscuras decepciones y mentiras, las cuales mi razón humana no podía elucidar. Pensaba que yo era una persona tan mala que decidí castigarme a mí misma a través de una automutilación y otros tipos de conductas destructivas que yo me sentía que era merecedora de esos castigos. En 1995 estaba distanciada y deprimida. No podía vivir esta vida un momento más. Así que planeé una muerte tranquila, pero Dios intervino. Comencé una nueva travesía sin rumbo que pensé que era para mí, pero esa travesía era realmente manejada por Dios y se tornó en un viaje desde mi penumbra hacia su luz admirable. Voy a seguir. Es que tengo que buscarle aquí. Dios comenzó a exponer las tinieblas en mi alma, en mi mente y en mi cuerpo. Comenzó a revelarse a mí como Él realmente es. Encontré al Jesús real en el cual no hay tinieblas y me dio una manera segura de pensar en Él, como si fuera una luz brillante. Poco a poco la verdad de Dios comenzó a sacar las mentiras arraigadas acerca de quién es Él y quién soy yo. Yo creía que Él estuvo castigándome al ocultar cosas buenas de mí. Ahora sé que Él me ama, que Él sabe qué es lo mejor para mí y que Él me lo da. Pensé que me había abandonado cuando estaba siendo maltratada y que me abandonaría otra vez. Ahora sé que Él estaba conmigo cuando yo era maltratada y que Él me hará justicia. Estoy segura que nunca me dejará. Él restauró mi infancia de una manera increíble, usando pequeños niños en mi vida para mostrarme cómo Él quería relacionarse conmigo. Comencé a hablar con Él, compartiendo más y más con Él. Comencé a confiar en Él en pequeñas cosas y a desear recibir de Él con corazón sencillo. Comencé a expresar mis emociones a Él. No importa cuán infantiles o desagradables fueran. Aprendí que aun cuando estuviese molesto con Él, aún así estaría seguro por el mero hecho de estar con Él y de pertenecerle a Él, que Él me amaba.
Muchas creencias que tenía acerca de mí también cambiaron. Nunca más volví a creer que yo era huérfana y repugnante para Dios, sin valor, sucia, señalada y contaminada. Ahora creo que fui escogida, aceptada, amada, limpiada, perdonada y santificada. Así como cambié por dentro, también cambié por fuera, pero no vi los cambios al principio. Aprendí a escuchar a Dios a través de mi jornal de devocionales y la música. Comencé a experimentar la libertad en la adoración y la alabanza. Rompí el código del silencio y fui capaz de clamar a Dios con voz. Me vi riendo, podía llamarlo a Dios, papito. Nunca más volví a creer que tenía que limpiarme y hacerme digna de Él para ser suficientemente buena como para recibir su amor. Mi deseo por recibir su amor fue mucho más fuerte que mi deseo para herirme o castigar. Y entonces fui finalmente libre para recibir su amor. A medida que comencé a recibir su amor, ya no tuve que estarlo buscando en otras personas. Ya no tengo miedo de perder mi relación con Él si no hago todo perfecto. No tengo que asumir la responsabilidad de todo. Dios tiene control. No tengo que manipular o controlar las circunstancias o a otros, porque Dios hará lo que es mejor. En lugar de que mis necesidades interiores sean la fuerza que me manejen y que manejen mis relaciones, ahora es el amor. Mi jornada continúa. Dios es mi Padre y sé que realmente me ama. Para parafrasear primera de Pedro 2:9, Dios me ha sacado de mis tinieblas y ahora vivo en su luz admirable. Cindy. Esta es la historia de Cindy y esta también puede ser tu historia. Dios quiere transformarnos y está comprometido en transformarnos a nosotras. Si nosotras tomamos la decisión de seguirlo a Él, de confiar en Él, de darle la dirección de nuestra vida y entregarnos completamente a Él. Porque a Él le pertenecemos. Pero es una decisión seguir mi vida pensando y seleccionando lo que yo pienso que a mí mejor me conviene o entregarle a Él la dirección de nuestra vida y decirle, Padre, guíame. Yo quiero obedecer. Guíame, Señor. Llévame a donde tú quieres llevarme. Hazme pasar por las circunstancias que tú quieras hacerme pasar, pero ven conmigo. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Maribel, Carla. Si eres Carla, ¿verdad? La del Hawaii Mate. Sí, sí, perdón, entré un poco tarde, se me hizo, pero aquí estoy. Qué bueno, bueno, Me Carla, encantó. gracias a Dios. Maribel, también te saludamos. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos tantas gracias porque sabemos que aunque no estamos en un lecho de rosas, tú, Señor, tienes control y tienes un plan bueno para nosotros, un plan de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Señor, en ti queremos confiar. Ayúdanos, Señor, a que cada una de nosotras tome la decisión de entregarte tu vida. Y su vida, Señor, de entregarte su vida. Que cada una de nosotras lo hagamos para que tú tomes control de ella.
para que tú tomes la dirección, para que tú llenes nuestras necesidades más profundas y que no andemos vagando por el mundo tratando de sacar de los demás o de las demás cosas nuestras necesidades que tenemos, Señor. Las tenemos en ti, saciadas. Y Señor, que tú seas nuestra fuente de agua viva, el que nos llene de tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien murió en la cruz para ponernos en una relación perfecta contigo y perdonarnos de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. Amén.